¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. Esta va a ser una edición muy cinéfila porque vamos a homenajear la 69 edición de la Seminci, haciendo una retrospectiva del Festival Internacional de Cine de Valladolid. La impronta de cada uno de los 8 directores que ha liderado la muestra la ha convertido en una referencia para el sector. La radiografía es de Leticia Sánchez. Nació como un festival de cine religioso con 6 películas un 20 de marzo de 1956 y se ha convertido en uno de los referentes del cine internacional. En estas 69 ediciones han pasado por su alfombra miles de actores, actrices, directores, figuras internacionales. Exponente del cine de autor, esta edición expondrá 210 títulos. Me parece importante un festival como este porque habla del cine como un hecho cultural. Es un festival que se ha caracterizado por rescatar la memoria y la historia de lugares y diferentes pueblos. Y rinde homenaje a figuras como Fernando Méndez Leite. Me acogen y me premian cuando yo no tenía ni la menor idea de que esto pudiera pasar. Y mira que he pasado años sentado en esas butacas, en esos palcos, entrando y saliendo de las películas de la Seminci. Y a título póstumo a Patricia Ferreira, que ha sido fundamental en la defensa de una mayor representación y equidad de las mujeres en la industria del cine en este país. Las mujeres han cobrado un protagonismo especial en esta edición con distintos encuentros abiertos sobre el poder transformador de la mujer en el cine. Llevamos demasiado tiempo viendo solo un imaginario, que es el masculino, en el que la mujer es el objeto de deseo, y ahora, afortunadamente, hay muchas más voces. Con el estreno de la ópera prima de distintas actrices que han pasado a la dirección, como Paz Vega, con una historia sobre la violencia de género vista desde la mirada de los niños. Prefería quedarme con la mirada de los niños, con su inocencia, con ese sentimiento de esperanza, si lo hay. La Seminci abrió la puerta del cine en España a directores como Orson Welles y a las primeras películas de ficción de Steven Spielberg o David Lynch. Con un público de primera sigue sumando cumpleaños. El próximo cumplirá 70 ediciones. La Seminci ha supuesto a lo largo de su historia una comunión entre los creadores y el público. Por la alfombra han pasado directores, actores, productores que han provocado con sus cintas las emociones de los amantes del séptimo arte en todas sus derivadas. Cine de autor, independiente, paralelo, en definitiva arte en estado puro que ya trabaja en la edición más redonda, la del año que viene, la 70. Es un reportaje de Natalia Fernández y Samuel Gómez. El 20 de marzo de 1956 fue la primera vez que se celebró la Semana Internacional del Cine Religioso, haciendo coincidir con la Semana Santa vallisoletana. 4 años después, en 1960, pasaría a llamarse la Semana Internacional del Cine Religioso y de Valores Humanos, ampliando así su abanico. Desde aquel entonces y hasta ahora, numerosos directores han pasado por aquí, ahora de renombre como Pedro Almodóvar o Denis Villeneuve. También muchas películas como La Naranja Mecánica, que se proyectó por primera vez aquí en 1975. Fue ayer el pase en el que estuve yo presente y claro, había mucha familia, amigos, gente conocida que hacía años que no veía y fue muy emocionante. Además, cuando me dijeron que salían a Seminci, dijeron que era en el Zorrilla y me di cuenta que es el primer cine al que he ido yo en mi vida con 3 años, echando la vista atrás. Entonces presentar la película ahí, en ese cine, fue muy especial además. Te llega el amor de la ciudad como de una forma muy directa y la Seminci es un poco, ¿no?, como la joya cultural de la corona, ¿no?, de Valladolid, entonces sí. Tengo miedo de que esté aquí, ahora, con nosotras.
Yo he hecho mucha publicidad, cortometrajes, videoclips, y hasta que no te enfrentas a un largometraje no sabes nada casi, ¿no? Es el mismo lenguaje, pero es aplicado a algo totalmente diferente. Entonces ha sido una lucha de años levantarla, y luego la ejecución ha sido complicada porque está rodada en 2 continentes, además, o sea que no es una película muy común para ser una primera película. ¿Ese es Tom? No, he salido un momento. A ver, dime el pasaporte, porfa. Pero si no hay nadie, mi amor. Pau. Ya el premio en San Sebastián, increíble, y eso ya en la industria te pone en otra posición, y luego hemos estado en el Festival de Sitges, ahora en Valladolid. No me voy a olvidar de esta película nunca, la verdad. Muy honrada de estar aquí, me parece que hay una sección oficial maravillosa. Me siento muy acogida por el director del festival, por la ciudad, por el festival, me siento muy afortunada. ¡Díselo ya! ¿Y qué? ¿Qué tal? Son Bien. para celebrar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me dejas la mochila? ¿El qué son para celebrar? Ahora te cuento. Para mí la historia de La mitad de Ana tiene que ver con la exploración de qué tiene que hacer una persona o qué tiene que pasar para que cambies el punto de vista de tu vida, ¿no? Para mirar las cosas desde otro lugar. Entonces, normalmente tiene que pasar una crisis. En este caso es una crisis de una madre con su hija. Y bueno, a partir de ahí entramos en el imaginario de ella, porque es todo desde el punto de vista de la madre. Y bueno, creo que hay poesía, hay magia y hay reflexión. ¿Cómo estás? Es muy difícil estar en el adulto y es muy difícil sostener la incertidumbre que te generan los dolores de un niño. Pero bueno, es eso, de eso se trata la peli, un poco de explorar en ese sentido. Ana, han llamado del colegio de tu hija. En el primer largometraje, bueno, hoy pensaba que no hay, solo hay un primer día para estrenar tu ópera prima. Así que qué mejor que sea hoy, que sea aquí, en la Seminci. Más de 35 años seguramente llevo asistiendo a este maravilloso festival. Eran colas que empezaban a las 6, 7 de la tarde del día anterior. La taquilla abría a las 10 de la mañana y estábamos toda la noche. Lo que pasa es que luego había problemas, que ya se sabe, en unas colas, que si uno se cuela, que no, si no se cuela. Y entonces empezamos a dar como números para que cada uno tuviera su número y que nadie se colara, ¿no? Y eso, bueno, pues nos metíamos pues prácticamente 20 y tantas horas de cola. Te hablo de los años 80, 90. Éramos un público que casi todos nos conocíamos y que de alguna manera siempre se creaba pues un vínculo y una conversación agradable durante todas esas horas que pasábamos, además muy frías, lo recuerdo. Yo creo que el clima de Valladolid era más frío hace 30 años que ahora y eran noches muy duras que esperábamos al Magnolia que abriera a primera hora de la mañana para poder ir a tomar un café y calentarnos un poco. Estábamos en la cola y bueno, hasta las 10 de la mañana no abrían las taquillas. Y entonces pues a las 8:30 por ahí, el kiosco que está enfrente pues empezó a vender los periódicos del día en curso. Y entonces cogimos el periódico, no sé quién le cogió, y dice, pero mira, si estamos en portada del periódico de esa noche que estábamos pasando. Y casualmente, bueno, aparecí yo, pero podía haber aparecido cualquier otro, y era cuando estábamos dando los números para distribuirnos en la cola. Y la Seminci siempre ha sido un cine de autor y un cine, de alguna manera, nuevo y diferente. No es lo típico de cuando vas a una sala y ves una película comercial. Son películas con una temática bastante arraigada en los problemas actuales de la época y de ahora. Y entonces, de alguna manera, es un camino de vida también la Seminci para los que vamos asistiendo a sus proyecciones, porque efectivamente
pues muchas cosas las sientes, las percibes, incluso te enseña muchas realidades que te las plasman en ese momento en las diversas películas. Recuerdo a Stanley Donen cuando vino aquí a bailar claqué hace muchos años, que es un fuera de serie, igual que recuerdo pues películas como Cinema Paradiso, que estrenó un año, pues no sé si en el año 89, 90, una maravillosa película, pero también he visto películas como Ojos Negros de Nikita Mikhalkov o aquellas de Kiarostami con A través de los olivos o de Anton Egoyan, en fin, muchos autores, Luis Mal, Ettore Scola, es decir, muchos autores que han pasado por aquí y que de alguna manera hemos podido tener el privilegio de poder conocerles, lógicamente, porque si no es así hubiera sido difícil en un cine comercial. Nos vamos a publicidad, serán tan solo unos minutos, el tiempo suficiente para que se siente en este plató nuestro invitado, Fernando Lara, quien ha llevado las riendas de la Seminci nada menos que 2 décadas, del año 84 a 2004. Miembro de la Academia de Bellas Artes y crítico de cine, con él charlaremos de la evolución de un festival de cine que está a punto de bajar el telón. Ya estamos de vuelta, se lo avanzábamos hoy. Espacio Abierto tiene el honor de recibir al que fuera director de la Seminci durante 20 años, pero que además es periodista. Escribió en revistas míticas como Triunfo, es especialista y crítico de cine y en la actualidad miembro de la Academia de Bellas Artes. Fernando Lara, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Gracias a vosotros por esta invitación. No es habitual poder tener con facilidad a Fernando Lara en nuestros estudios, pero esta vez sí, porque es verdad que ha venido a Valladolid a seguir, evidentemente, como analista de cine, la Seminci, además de otras cuestiones. Yo he seguido el festival, yo salí en el 2004, fue mi último año como director, y luego en diversas facetas o en diversas funciones, raro es el año que no he venido al festival, más días, menos días, pero siempre he estado aquí, es parte de mi vida, sin duda. De todas maneras, hoy ha presentado su último libro, un libro que se llama El tema de Lara, que no es una biografía o una autobiografía, sino que precisamente se plasma muchos de los artículos que ha desarrollado, que ha escrito, ¿verdad? Claro, es que precisamente son artículos escritos para una sección que se llamaba así, El tema de Lara, en Turia, en la publicación valenciana, y lo he ido escribiendo en 2 etapas, una primera del 82 al 84, justo antes de empezar en el festival. Incluso el último de esos artículos dice: deseenme suerte, que me voy a dirigir al Festival de Valladolid. Y otra etapa posterior, cuando salí de la Dirección General de Cine, del ICA, entre 2009 y 2022, que se terminó la sección. Toda su vida ha estado vinculada al cine. Tuve la oportunidad de escuchar su discurso cuando fue elegido miembro de la Academia de Bellas Artes, y en esa historia me llamaba la atención el hecho en sí de que ya desde pequeño el cine estaba en su vida, por su abuelo, por su madre, que le recordaba lo que había hecho, ¿no? Sí, yo siempre digo, había una frase de Truffaut que está en el discurso, creo, que decía que ningún niño quiere ser crítico de cine, quieren ser pilotos, futbolistas, bomberos, lo que sea, pero no crítico de cine. Bueno, pues yo soy una excepción. Yo empecé a escribir crítica a los 6 años y no he parado desde entonces de dedicarme al cine dentro del periodismo. Realmente mi vocación es el periodismo. Bueno, lo que pasa es que me he especializado en esta faceta. De todas maneras, algo ha tenido que encontrar Fernando Lara desde tan pequeño en el cine como para que dedique toda su vida a eso. ¿Qué le aporta el cine a su vida? Sí, el cine me aporta conocimiento. Yo siempre creo que el cine es un elemento de conocer otros mundos, otros personajes, otras facetas, otras culturas, esa especie de búsqueda de lo que no está a la vista, digamos, es lo que el cine me ha aportado en estos años. Lo que pasa es que llega un momento en que te planteas, quizá con el paso del tiempo, ¿ha valido la pena realmente
pero quizá nos pasa a todos cuando desarrollamos una profesión que en algún momento nos planteamos ese interrogante. ¿Ha servido para algo? ¿Ha valido la pena? Bueno, que lo digan los demás. Bueno, siempre un crítico de cine parece que busca lo peor de cada film que se encuentra entre las manos. No es el caso, es verdad que siempre he intentado analizar lo bueno de las cosas que veía y sobre todo hacerlo con una manera de contarlo fácil para que la gente de a pie podamos entenderlo. Eso a mí me parece maravilloso. Esa es la faceta periodística. Yo no me gusta el lenguaje para guetos, para gente muy especializada, sino la sencillez de contar las cosas y de dar la opinión. No creo que la crítica deba ser negativa, ni teníamos una prioridad. Mira, en Triunfo, que citabas antes, perdona que te estoy tratando de tú, que citabas antes, estábamos 2 críticos de cine durante 8 años, Diego Galán y yo, y cada año, o cada semana, mejor dicho, elegíamos la película que más nos gustaba. No decíamos, pues vamos a ir contra tal película, sino que cada uno elegía la que había preferido entre los estrenos de esa semana. En todo caso, el hecho en sí de que su amor por el cine le llevara a liderar la Seminci en el año 84 es un paso cualitativo. Creo que dudó un poquito a la hora de elegir si quería asumir ese reto o no. Sí, dudé mucho porque yo no tenía ninguna experiencia en festivales más que como espectador, es decir, no había organizado ningún festival, ni siquiera había estado en ningún equipo que organizara un festival, simplemente había asistido a Valladolid desde muy pronto y tenía también a otros festivales, San Sebastián, Cannes, etcétera, etcétera, pero no tenía esa experiencia de organizar. Lo dudé y me acuerdo que había unos autobuses entonces de la empresa Fernández, creo recordar, que eran unos autobuses plateados que tardaban 3 horas entre Madrid y Valladolid y pensé, en el trayecto pensé, ¿por qué no? Porque venía decidido a decir que no cuando me convocó el ayuntamiento y luego pensé, pues este escrito que llevo para decir que no de 10 folios, ¿por qué no me lo como yo? Y digo que sí, a ver qué sucedió. Bueno, lo que sucedió fueron 20 años. Nada menos, nada menos. De todas maneras, los conocedores de la Seminci dicen que a partir del año 84 hubo un antes y un después en la Seminci. Fernando Lara, ¿qué aportó a la Seminci como para que volviera a tomar una senda óptima? Porque creo que en ese momento la Seminci no estaba en unas horas muy altas, ¿no? Estaba en horas bajas. No, pero bueno, la Seminci, el festival llevaba 28 años, es decir, yo empecé en la 29 edición, es decir, que ya tenía un camino recorrido. Es verdad que no solamente la Semana de Valladolid, sino casi todos los festivales durante la transición democrática desde el 75 tuvieron problemas porque pasó, por ejemplo, de las ayudas estatales a ser ayudados o a ser financiados por los gobiernos autonómicos o por los ayuntamientos. Eso creó una cierta disfunción económica y también porque había una especie de necesidad de hacer algo distinto que lo que se venía haciendo anteriormente. Yo lo que entregué a Valladolid fue mi mejor conocimiento del cine. Siempre he dicho que en vez de hacer una crítica por escrito era hacer 30, 40, 50, 100 críticas y proponerlas al espectador. No quiero ser considerado como de alguna forma el refundador del festival. El festival existía, el festival felizmente ha seguido existiendo desde el 2004 en que yo le dejé y bueno, yo cubrí una etapa lo mejor que pude. En todo caso imprimió una impronta y una singularidad al festival y es descubrir a esos autores que no estaban en el circuito comercial. Quiso apostar por ese cine también, de autor independiente. Sí, pero también en la tradición anterior de Valladolid estaba esa realidad. Es decir, el otro día en la inauguración del festival, Fernando Méndez Leite, que es una persona que siempre he considerado muy cercana y muy querida en todos los sentidos, actualmente presidente de la Academia de Cine, decía que él había visto primeras películas, no primeras películas, pero las películas por primera vez en España de Dreyer o películas de Buñuel, citó concretamente Nazarín, en Valladolid. Es decir, que ya Valladolid se había un poco caracterizado
por mostrar cineastas que no eran todavía muy conocidos. También hay que decir que no eran muy conocidos por razones en muchas ocasiones de la censura. Es decir, los censores, el gobierno, la censura estatal, mostraba primero las películas en Valladolid. Si no se armaba un gran escándalo, sería una especie de condición para que luego se pudieran exhibir comercialmente. Era un poco de banco de pruebas, pero gracias a eso hemos conocido en Valladolid películas de grandes cineastas antes de que yo llegara, sin duda. Intenté incrementar ese camino, si se consiguió, insisto, son los demás quienes deben decirlo. De todas maneras, bajo su dirección se conoció, por ejemplo, el cine iraní, sí, que hasta ahora no se conocía, o a Ken Loach, o al canadiense Atom Egoyan. Es decir, son nombres que ahora forman parte de la historia del cine y que eran auténticos desconocidos hasta que Fernando Lara dijo: aquí hay que traer a esta gente. Es decir, no solamente yo, era un equipo de gente. No quiero atribuirme más allá de mis méritos, en el sentido de que había un equipo amplio que veíamos películas, que creíamos que eran interesantes, y también porque en ese momento todavía la distribución cinematográfica en España de ese tipo de cine llamémosle de autor, o de cine de más calidad, de cine europeo, cine iraní, citabas, etcétera, bueno, pues eran renuentes a cogerlos, pues no pensaban que eran comerciales. En ese sentido, la distribución española ha avanzado mucho. Ahora están cogiendo películas de gran ambición y de gran dificultad, y entonces también yo me beneficiaba de que esos distribuidores antes no existían y ahora sí, felizmente. ¿Y cómo se hacía antes para conseguir contactar con esas, en ese circuito que no estaba tan interiorizado en España? ¿Cómo se hacía? ¿Viajaban? ¿El equipo viajaba? Claro, viajábamos a países para hacer la selección de determinadas películas, también a los superfestivales, llamémosle esos superfestivales, Cannes ante todo, el Festival de Cannes, también Berlín, también Venecia, y ahí veíamos películas que eran interesantes. Pero también es verdad, citabas a Ken Loach. Las películas de Ken Loach las veíamos antes de que, por ejemplo, las pusieran en Cannes, porque teníamos una relación desde el principio muy buena con él. O también Téchiné, o también Guédiguian, o también Atom Egoyan o Kiarostami. Todos estos cineastas, felizmente creamos una especie de grupo que confiaban en el Festival de Valladolid y nosotros confiábamos en ellos, de tal forma que solían venir a Valladolid, estaban aquí, veían el festival, que siempre ha sido un festival como de contacto muy humano, y eso les gustaba para mostrar sus películas. ¿Está la expresión cine de autor demasiado encorsetada? Porque es verdad que siempre ha dicho que todo el cine es de autor. ¿Por qué lo hemos denominado de esa manera y además lo hemos hecho como sesgándolo? Ya por identificarlo, las etiquetas nunca son justas, nunca son buenas. Es una manera de entendernos, es una manera de diferenciarlo del cine comercial. El cine comercial, sí, felizmente, muchas veces es de autor, y el cine de autor muchas veces es comercial. A veces no, a veces se diferencian. Eso es puramente igual que se separan las efemérides o los aniversarios por tiempos determinados de nacimiento, de fallecimiento. Bueno, pues es una manera de entendernos, básicamente. Y también entre los logros de Fernando Lara como director de La Seminci estuvo el traernos esas películas restauradas que tienen una esencia, una magia excepcional. Eso se ha mantenido. Es que eso es la recuperación de un cine que estaba absolutamente relegado, ¿no? Yo siempre he pensado que esa restauración, de ese reconocimiento de obras anteriores que se recuperan, se restauran, es fundamental. Yo he pensado, aparte de que he visto que esto se está profundizando, hay una sección, sí, concretamente este año y ya el año pasado, que se dedica a ese cine restaurado. Yo creo que eso daría para un festival. Siempre he pensado que la Filmoteca de Castilla y León en Salamanca era el sitio ideal para hacer un festival de cine restaurado, recuperado, de obras maestras que vuelven a la luz. Siempre hay esa idea, porque tenemos que partir de la base de que el cine no nace cada día, ni nace cada año. El cine viene felizmente desde 1895,
25, desarrollándose, profundizándose, variando, y en ese sentido es bueno que las nuevas generaciones sepan que hay una tradición, un pasado que todavía es presente porque tiene mucho que ofrecer. Hay un precedente en alguno de los festivales, que es conocedor absolutamente de todos ellos. ¿Hay un precedente de la puesta en valor de estas películas restauradas en otros festivales? En los últimos años, por ejemplo, hay en el Festival de Cannes, que con lo grande que es, hay una sección que se llama Cannes Classic, que es así, películas clásicas que vienen al festival. Pero sobre todo, aparte de que esto también está creciendo en otros grandes certámenes, y entre ellos, insisto, Valladolid o también San Sebastián, hay un festival que es modélico en ese sentido, se llama el Cinema Ritrovato, que se desarrolla en Italia y que es esto, basándose totalmente en películas restauradas o recuperadas, en clásicos del cine. Y claro, si hablamos de directores españoles, que es verdad que el cine español parece que también estuvo denostado en una época y ahora ya se ha puesto en valor, Sauras, Bardenes, es decir, todos esos también estuvieron en la Seminci en su época. Sí. Esa era la apuesta arriesgada. Sí, quizás. Estuvieron además con primeras películas directores o directoras, felizmente directoras como Iciar Bollaín. Su primera película, Hola, estás sola, se mostró aquí, se llevó el premio Pilar Miró a la mejor ópera prima. Fernando León también estuvo aquí. Es decir, el Festival de Valladolid nunca ha sido sencillo para el cine español, ahora más. En mi etapa no era tan fácil para nuestro cine. Pero sí ha venido gente de primera fila y ha estado aquí películas de Saura. A Bardem le hicimos, en este sentido, de manera póstuma, un homenaje hace 2 años, que vinieron familiares, amigos, desarrollamos, se hizo un libro incluso, o sea que en ese sentido Valladolid ha sido muy voluntariamente favorable al cine español. ¿Qué tiene Valladolid precisamente para que haya mantenido este punch con un festival de cine desde hace tantas décadas? Yo creo que Valladolid tiene un público especial, es decir, aquí hay generaciones en plural, que han nacido con el festival. El festival comienza el año 56, fíjate si ha habido años. Aunque empezó siendo religioso. Bueno, era una semana de cine religioso, posteriormente pasó a cine religioso y valores humanos, que era ya mucho más amplia, y a partir del 73 ya fue un festival abierto a todo tipo de cine. Pero quiero decir que el público de Valladolid respira con el festival. Yo siempre recordaré una anécdota de un año, en una clausura, había dos chicas jóvenes que bajaban por la escalera del Calderón y estaban tristes, estaba una llorosa y le preguntaba una a la otra, oye, ¿pero qué te pasa? Que te ha impresionado mucho la película, ¿qué te sucede? Dice, no, es que el festival no vuelve hasta el año que viene. Es mucho Genera tiempo. Esa dependencia, ¿no? El festival. Entonces es generaciones que han vivido con el festival y eso se nota en cada proyección, en cada película, en cada acogida que tienen los cineastas, que es muy especial en esta ciudad. En todo caso, la cátedra, por ejemplo, de la Universidad de Valladolid ha sido un elemento interesante como para asentar esa afición por el cine, ¿no? Pertenezco a la primera promoción de la cátedra. O sea que además es la más antigua de España, ¿no? Es la más antigua de España. Había algo similar en Murcia, pero fue posterior. La primera cátedra con rango universitario fue Porque ha habido escuelas de cine en Castilla y León que no han tenido ese futuro tan prometedor. De hecho, hay algunas que ya se han amortizado. Pero la cátedra no tenía un carácter de escuela de cine en cuanto que no formaba cineastas, gente que fuera a ser profesional, sino más bien teóricos, profesores, tratadistas, ensayistas, gente que enfocaba el cine desde el punto de vista teórico. Y claro, es una historia desde el año 64, quiero decir que han pasado también muchísimas personas de primera fila. Insisto, también el otro día Fernando Méndez Leite lo recordaba desde el escenario, porque él me sucedió a mí, es decir, yo fui a la primera promoción, estuve luego como profesor auxiliar o asociado durante 2 o 3 años y cuando lo dejé, porque me tenía que ir al servicio militar, entre otras cosas, pero lo dejé y vino Fernando a sustituirme. No sé si es una leyenda urbana eso de que en la Cátedra de Valladolid es la primera vez que se proyectó Ciudadano Kane.
La primera vez se proyectó en el Festival de Valladolid. En el Festival de Valladolid. No a través de la cátedra. No a través de la cátedra. En el festival, en la 10ª edición, se proyecta porque estaba prohibida Ciudadano Kane. Claro, ahí estábamos hablando de lo de la clandestinidad, exactamente, ¿no? Era lo de las películas, que era un poco como ensayo para la censura. Entonces, ahí yo vi Ciudadano Kane por primera vez. Fíjate si estoy hablando de tiempo atrás. Si fuera Fernando Lara un doctor, ¿cómo ve al Festival de Salud, digo? ¿Cuál es su evolución? ¿Tiene larga vida? Por supuesto, el año que viene llegará al 70 aniversario, este año es el 69, y no hay más que ver la vida que tiene, las salas, la presencia de la ciudad, la presencia de los cineastas, ningún problema en ese sentido. Veíamos esta semana, el pasado fin de semana, a por ejemplo, Paz Vega como directora. ¿La reconversión de actores, actrices a directores es natural? Sí, es natural porque de alguna forma que hay dos profesiones que acaban siendo muchas veces directores, que son los guionistas. Los guionistas porque siempre piensan que los directores les han fastidiado sus películas, el guión maravilloso que han hecho. Y los actores porque sienten muchas veces la necesidad de pasar al otro lado de la cámara. No solamente en el caso de Paz Vega, también está Marta Nieto y también actores de otros países que han pasado a la dirección y que están en esta edición. Es muy habitual ese tránsito de un lado a otro de la cámara. En su periodo, en esas 2 décadas, apostó evidentemente por el cine en femenino. Sí. ¿Pensaba en el año 84 que tanta mujer se dedicase a este mundo, a este 7º arte que llaman? Bueno, yo creo que haya habido una evolución muy positiva. Yo citaba antes el caso de Itziar Bollaín, que fue de las cineastas como Isabel Coixet también, que ha estado presente en el festival en diversas ocasiones, pero ahí había una cierta ruptura, o ni siquiera ruptura, un adelanto breve. Es decir, hay un grupo de cineastas que nacen de la Escuela de Cine, que son básicamente Josefina Molina, Pilar Miró, Cecilia Bartolomé. Hay un lapso que luego se corta y a partir de los 90 empieza una nueva generación, que ahí está Isabel, Itziar, está Patricia Ferreira, a la que se homenajea póstumamente en la clausura del festival. Hay felizmente muchas cineastas, pero creo que hay que subrayar la labor de una asociación que ha sido CIMA, que se fundó en el 2007 y que creo que ahí han desarrollado personas fundamentales como Cristina Andreu, la propia Patricia Ferreira, Virginia Yagüe, personas que han hecho una labor de la cual se favorecen las nuevas cineastas actuales, estas que están ganando felizmente premios en Berlín, premios en festivales, aquí mismo en Valladolid. Yo creo que la labor de CIMA ha sido fundamental para, a través de la legislación, a través de una serie de normas legales que hacen falta y que siguen haciendo falta, el contribuir a ese empuje especial. Aunque quien rompió el molde fue Pilar Miró y además se lo reconoció y mucho en la Seminci, haciendo un premio especial al mejor director Nobel, ¿no? Sí, exacto, porque Pilar falleció lamentablemente y el mismo año, pocos días después, porque falleció unos días antes de que se desarrollara un festival, y enseguida pusimos un nombre al premio a la mejor primera película. Pero también Josefina Molina, aquí pusimos Teresa de Jesús, por ejemplo, fue la primera serie del año que se mostró entera, y aquí ha estado prácticamente todas las cineastas. Incluso hubo una serie de actividades y una mesa redonda sobre nuevas cineastas en el año 2000 o 2002, donde toda la mesa eran gente que empezaba entonces y que felizmente luego ha ido desarrollando su tarea. ¿Sigue siendo el talón de Aquiles del cine español la financiación? Porque claro, vemos esas grandes producciones internacionales que son millones y millones de dólares, euros para llevarlas a cabo. Pero yo te diría no el talón de Aquiles del cine español, del cine mundial. Es decir, quizá el cine de Hollywood, dentro de todo, es el que tiene una financiación más tradicional y más nutrida. Pero en todas partes el cine es muy caro.
Es decir, que el escritor puede escribir su novela y, bueno, pues gasta poco en los folios y incluso en la edición. La edición no es demasiado cara. El pintor, otro tanto. Pero el cine es que hace falta mucho dinero y hay que arriesgarse mucho. Y a veces se fracasa y a veces es un desastre económicamente también, no solamente artístico. Entonces... es difícil hacer una película, sigue siendo difícil, pero yo creo que actualmente, donde además están las plataformas, están las televisiones, de otra manera, por ejemplo, televisión española, también algunas televisiones privadas o plataformas, yo creo que dentro de todo es más sencillo que hace unos años. Eso se ha mejorado. Mencionaba las plataformas aquí. Cuando uno habla de cine, se imagina las salas de cine, el proyector, esa sensación de lo de toda la vida. ¿Las plataformas llegarán a sustituir al cine o ya lo han sustituido, quizás? No, yo creo que a sustituirlo no. Es decir, ya hay una especie de estatus más o menos acordado. Es cierto que mucha gente, muchos espectadores ven las películas tranquilamente en el sofá de su casa, sobre todo a partir de la pandemia, que es un hecho difereral. Ahí cambiaron un poco las prioridades en ese sentido. La gente se acostumbró, pero el placer de ir a las salas es especial. El placer de ver el cine en una comunidad, como es una sala de cine, en silencio, en atracción, sin nada que te distraiga, con un sonido, con una imagen adecuada, eso es algo mágico, es una especie de misa pagana, por decirlo así, o de misa cívica, que yo creo que nunca se perderá. Coexistirán las dos cosas, hay sitio para todos. También se pensó que el cine iba a acabar con el teatro, que la televisión acababa con el cine. Todo acaba coexistiendo porque las necesidades espirituales del ser humano son profundas y no se agotan solamente en un medio. Hablaba antes de que los vallisoletanos tienen morriña cuando acaba un festival de cine porque necesitan más. Esas sensaciones, esas emociones que provoca el cine es lo más importante de ese arte, que al principio parecía que el cine era más espectáculo, era otra cosa. El cine ahora es un arte y además provoca emociones, porque... Fíjate, la primera definición del cine como arte es de 1907, es un tratadista italiano. Ya lleva un recorrido interesante. Un tratadista italiano, Ricciotto Canudo, que la cita ya como una de las bellas artes, o sea que ya hay una línea recorrida. Yo creo que actualmente se considera, fíjate que en una academia como la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es así como un núcleo de la cultura formal, con C mayúscula, está el cine, está también la fotografía, está una serie de medios, el grabado, no sé, un montón de expresiones. Y yo creo que eso lo enriquece. Yo creo que en estos momentos nadie pone en cuestión que el cine sea un arte. Es un arte espléndido y es un arte que enriquece y es un arte que emociona cuando tiene que emocionar, o divierte, o distrae, como quieras, porque hay muchas maneras. No hay una sola forma unívoca de que sea el cine. Felizmente hay muchas maneras que conviven y que el espectador va eligiendo en función de sus necesidades o sus deseos. ¿Y qué le dice Fernando Lara, crítico de cine, a una persona anónima que se acerca a una sala y no sabe si está viendo una buena o mala película? ¿Cómo se distingue? No, yo creo que eso es un equívoco que se diga. Hay una frase que yo siempre he detestado, que es la de que no, es que yo no sé de cine. No existe eso de no saber de cine. Es una relación directa, es un diálogo con la obra, sea una película, sea un cuadro, sea un libro, sea lo que sea. Es decir, esa comunicación que establece es algo íntimo, es algo individual, y a veces hay películas que toda la crítica puede decir es una obra maestra, y a un espectador no le dice nada, o al contrario, que la crítica la ha puesto muy mal y que al espectador le ha dicho cosas. Es un diálogo íntimo y esa frase, por favor, que la quitemos de en medio. No se sabe de cine, se siente el cine, se emociona uno con el cine, se divierte o lo que sea, pero hay una comunicación directa. Es así. Si volvemos a la Seminci, yo recuerdo los que fueron los primeros galardones, cómo fueron evolucionando hasta La Espiga. La Espiga es una
un elemento absolutamente determinante para la Seminci, ¿no? Las espigas de oro. ¿Hay que reconocer el trabajo de la gente o simplemente...? Hay una duda que siempre se ha planteado si los festivales debían ser competitivos o no. Eso es. Bueno, pues ha triunfado la idea de que sí, de que deben ser competitivos porque son los que facilitan la relación con el público. Es decir, hay que tener en cuenta que todas las semanas se estrenan, en España concretamente, entre 15 y 20 películas. Es muy difícil para el espectador diferenciar, salvo con nombres muy famosos de actores, de directores, etcétera, qué es lo que debo ver esta semana. En un festival lo que hace es decirles, subrayar, mire, esta película resulta que un jurado profesional le ha dado la espiga o le ha dado la concha de oro o le ha dado lo que sea, el león de oro o el oso de Berlín, bueno, todos lo que sea, sus todos premios, los premios, claro, todos claro. los premios. Y ese subrayado es el que vale y por eso se justifica el carácter competitivo de los festivales. Hablamos de la espiga y hablamos del logo. Sí. ¿Quién iba a pensar que esos labios de Sierra, del Leones Sierra, iban a traer tanta polémica últimamente porque decían que es que gráficamente era muy difícil de gestionar? ¿Qué le parece el nuevo logo, esos nuevos labios? Bueno, yo siempre defiendo que cada maestrillo tiene su librillo. Después de mí, que yo terminé en 2004, ha habido diversos directores, Juan Carlos Frugone, que trabajó conmigo muchos años, posteriormente Javier Angulo y ahora José Luis Cienfuegos, que ha traído a Valladolid la experiencia que ya tenía en Gijón o en Sevilla. Y en ese sentido, si ellos han considerado que tenían que evolucionar el logo en ese aspecto y que aquellos labios de Manolo Sierra, que eran un poco la seña de identidad, había que llevarlos hacia una estética más moderna, todo mi respeto por lo que han hecho. Bueno, ahora pasan los años y todo es más visual, todo tiene sus... derivadas, es verdad, pero bueno, la esencia de esos labios agrietados es verdad que tienen su... Sí, pero la esencia ha quedado, son labios de otra manera, igual que ahora, este año se ha estrenado una nueva sintonía, digamos, sí, una nueva careta del festival, de todas las sesiones, y muy bien, son evoluciones lógicas. No tendría sentido que se siguiera haciendo lo mismo que en el año 84 o que en el 2004. Sí. Claro que hay que ir modernizando y hay que ir, como se ha hecho, incorporando nuevas secciones, incorporando otros aspectos. Hay que respetarlo siempre y hay que ver cómo funcionan. La propia organización dirá, esto me ha funcionado más, esta sección, o esta menos, y en relación a eso lo desarrollará en el futuro. Lo que es imposible que se cambie ni modifique es alguna otra seña de identidad de Fernando Lara, que es el pataleo en el Calderón. Está bien que la gente muestre sus ánimos y sus emociones cuando termina una película. No sé si es demasiado ortodoxo, pero está bien. No, yo creo que es ortodoxo, no. Yo lo que no me gustaba es que se hiciera como por sistema. Sobre todo había una cierta tradición, antes hablábamos del cine español, sí, que era realmente... había productores y directores que se resistían a venir a Valladolid por el temor a que fuera pataleada la película. Pero bueno, es una expresión como tal. Lo que no creo es que se deba hacer como sistema, como partido previo antes de que una película puede gustar, no puede gustar. Yo siempre prefiero el silencio. Cuando una película no gusta, el silencio de no aplaudir, de respetar. Bueno, es bastante más significativo. Porque es que hay una cosa que es fundamental y que me gustaría, siempre me ha gustado llevar al espectador. Es muy difícil hacer cine. La gente realmente habría que llevar a los espectadores a un rodaje para ver hasta qué punto se implica todo un equipo, que puede ser de 100 personas, de 100 y pico personas, cómo se implican hasta el final en un trabajo. Que luego a veces sale bien, a veces sale mal, a veces sale regular. Pero ese respeto, por eso prefiero el silencio antes que el pataleo.
pero respeto también que sea esa la expresión que se quiera hacer. No hay crítica más dura que el silencio, es exactamente, verdad. Es verdad. Exactamente. Fernando Lara, espero que ese libro, el tema de Lara, sea todo un éxito. Nosotros ya estamos apuntándolo en cuanto llegue a Valladolid, a las librerías. Y bueno, mil gracias por haber compartido estos recuerdos y estas valoraciones sobre un festival que, por lo que ha dicho, va a tener larga vida. Así por que supuesto, larguísima vida. Espero que todo le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Y nos reencontramos en la 70 edición de la Seminci. Y en la 71 y en la 120 también. Muchas gracias. Gracias. Suerte. A ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será en cuestión de una semana. Les espero. Hasta entonces. Adiós.